Hola, en nombre de la Escuela Loop les doy la bienvenida al módulo 1. Que lo disfruten. Este módulo trata específicamente de los principios básicos de la lubricación. La fricción es lo que vamos a contrarrestar con nuestros lubricantes en todos los componentes del grupo motopropulsor. Veremos por qué se genera y cómo actúan para contrarrestarla. También veremos que la fricción es útil en nuestra vida diaria. La fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento entre dos piezas. Se produce por la rugosidad que tienen todos los materiales por más pulidos que estén. Pero en muchos casos la fricción es importante. No podríamos caminar sin resbalar. Imagínense lo que sería caminar sobre una pista de hielo. No podríamos escribir con un lápiz de grafito. Y en la parte automotriz no existiría el embrague y no existirían los frenos. Bienvenida fricción. ¿Y cómo la disminuimos? Bueno, tendiendo una capa líquida que podemos llamar lubricante. ¿Pero basta con eso? No, para que haya verdaderamente una lubricación debe haber una velocidad relativa de desplazamiento entre las dos piezas para que se forme una película. De la misma forma que un esquiador acuático necesita para sustentarse que su tabla tenga una velocidad relativa de desplazamiento con respecto al agua, lo mismo ocurre en el motor, en las piezas del motor. Para que se separen por una película es necesario que las piezas tengan entre sí una velocidad de desplazamiento. Es la única condición para que se forme una película. Y lo mismo ocurre con los ejes y los cojinetes. Entonces, un lubricante es todo producto que interpuesto entre dos superficies con movimiento relativo disminuye la fricción y el consecuente desgaste. Y cuando no hay película generada por la velocidad, ¿qué ocurre? Vean este motor y vean de cerca las superficies que interactúan. A bajas velocidades hay una tendencia a que las crestas toquen entre sí y se desgasten. Gracias al aditivo antidesgaste, el mismo tiende una capa tipo alfombra que hace aislar esas crestas para que esas crestas no se desgasten. Ese es el aditivo antidesgaste.
Más comprometido aún está el árbol de levas con sus botadores o sus rodillos, en donde la presión es muy elevada para garantizar la apertura y cierre de las válvulas. Es tal la temperatura que hace disparar al aditivo antidesgaste. Las moléculas del aditivo se ponen en marcha, empiezan a actuar con la generación debido a la fricción y por la generación de temperatura. Así actúa el aditivo antidesgaste. También entonces el motor está protegido para cuando las condiciones de funcionamiento son a baja velocidad. ¿Y en qué gastamos el combustible que cargamos? De 100 litros de combustible, el 21% se pierde por fricción del aire contra el vehículo cuando avanza. El 43% aproximadamente en rozamientos del grupo motopropulsor. Y ahí hay que poner énfasis en la buena lubricación que tiene tanto el motor como la caja de velocidades. Hay un porcentaje del 15% que se pierde por el rozamiento de las cubiertas contra el pavimento, y de ahí la necesidad de tener siempre bien alineado las cubiertas del vehículo. La plataforma didáctica para explicar lubricantes es un motor de automóvil. ¿Por qué? Porque en él suceden todas las adversidades a las que puede estar sometido un lubricante. Hay grandes esfuerzos, altas temperaturas, contaminación con combustible, contaminación con hollín, requerimientos de viscosidad y agresiones con ácido. Cuidado, esto se prende fuego. Y esto es para los que no saben cómo funciona un motor. En el tiempo de admisión, la válvula de admisión se abre y el pistón desciende absorbiendo una mezcla de aire y combustible. En el tiempo de compresión, las dos válvulas están cerradas, el pistón asciende y comprime esa mezcla. En el tiempo de expansión, dando continuidad a esas válvulas cerradas, salta la chispa de la bujía y se produce la expansión o explosión de esa mezcla, haciendo que el pistón descienda enérgicamente. En el tiempo de escape, por último, se abre la válvula de escape y los gases quemados son expulsados a través del caño de escape. El motor funcionando, de acuerdo a la explicación, es este. Y este es el turbo. Es un dispositivo que aprovecha la energía cinética de los gases de escape para mover una turbina solidaria a un eje que a la vez es solidario a otra turbina que impulsa los gases de admisión para que ingresen a presión a la cámara de combustión. Con esto se logra mejor llenado y una mayor potencia del motor. El turbo va a imponer requerimientos al lubricante. Va a imponer una buena calidad del básico para que no se forme carbón en el eje del turbo y una muy buena fluidez en el arranque.
Ese es el turbo. ¿Y cómo se formula un lubricante? Mr. Total, cuéntenos. Un lubricante se formula con una base que puede ser mineral semisintética o sintética y todos los aditivos que llamamos paquete. Ahora vamos a ver detalladamente cómo se obtienen esas bases. Veamos en forma somera cómo se obtienen las bases minerales. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de distinto punto de ebullición. Si lo calentamos a 400 grados, las fracciones que lo componen se van a ir depositando en distintos niveles. Es así que en el nivel superior vamos a tener los gases, en el nivel intermedio los combustibles y por último queda algo que se llama crudo reducido, de donde se van a extraer las bases, luego de un proceso, por supuesto. El crudo reducido que se obtiene va a ir a un proceso que se llama destilación al vacío. Se vuelve a calentar el crudo reducido y se somete a un proceso de destilación al vacío. ¿Por qué al vacío? Porque asegura que las temperaturas de destilación no sean tan altas como para oxidar a las distintas bases. Luego de un proceso de refinación con solventes, se obtienen las distintas bases de distintas viscosidades. A eso se las llama bases del grupo 1. Las bases del grupo 1 son las que se emplean para hacer nuestros lubricantes minerales. Caso del Quartz 5000, 15W40, 20W50, etc. Si a ese proceso que hemos realizado a las bases del grupo 1 lo sometemos a otro, que es un tratamiento con hidrógeno, hacemos burbujear hidrógeno, vamos a obtener las bases del grupo 2, que es una base más refinada que las del grupo 1. Si a esas bases del grupo 2 las sometemos a un tratamiento de hidrocraqueado, vamos a obtener lo que llamamos bases del grupo 3, que dan origen a los lubricantes de alta gama. Y esto es algo didáctico que muestra la diferencia que hay entre un aceite mineral y un aceite sintético. El frasco de la izquierda contiene aceite mineral y el de la derecha aceite sintético. Lo calentamos durante 1 hora y al cabo de un tiempo vamos a observar en el fondo del recipiente carbón, hollín, barniz, todo lo indeseable que no queremos encontrar en nuestro motor. Calentamos ahora el aceite sintético, no 1 hora, 4 horas, y al cabo de ese tiempo vamos a observar que en el fondo del recipiente no va a haber ese residuo que aparecía al calentar el aceite mineral. Traducido al motor, ahí tenemos el pistón que funcionó durante 40.000 o 50.000 kilómetros con un aceite mineral, y a la derecha el pistón que funcionó con un aceite sintético durante más de 100.000 kilómetros. Véase la cantidad de hollín, carbón y productos indeseables que hay en el pistón de la izquierda, y véase la limpieza que tiene el pistón de la derecha. Vamos a sacar ahora ese pistón y lo vamos a analizar aparte. Ahí tienen el pistón que estaba a la izquierda de la filmina anterior. Vamos a observar carbón en la cabeza del pistón, en las ranuras de aros,
en barniz en las polleras de pistón, y esto es lo que provoca el llamado efecto de bore polish o pulido de camisa de cilindros, y es inadmisible para un motor. Así son las superficies de los cilindros cuando estos están nuevos. Se busca que tengan rugosidad para que retengan el aceite y puedan lubricar la interacción que hay entre el pistón, la camisa y los aros. Se logra con esa máquina que se llama alesadora y que sirve para darle precisamente esa rugosidad. Ocurre que el pistón, con carbón, barniz y hollín, realizan este movimiento y es ese movimiento lo que provoca el pulido de la camisa. Ese pulido de camisa es un efecto indeseable porque deja que ese elemento retenga el aceite necesario para la lubricación. Los aceites sintéticos maximizan la durabilidad del motor, no así los minerales. Funciones del lubricante en el motor. Las funciones del lubricante en el motor: reducir la fricción, limitar el desgaste, refrigerar las piezas en movimiento. La refrigeración será tanto mejor cuanto menor sea la viscosidad del aceite que se esté utilizando. Mantener limpio el mecanismo al lubricar, y esto se lo debemos a la acción del detergente dispersante que mantiene a las partículas que se generan finamente divididas para que cuando abramos el tapón del cárter sean arrastradas junto con el aceite usado. Aceite limpio, motor sucio. Aceite sucio, motor limpio. Proteger de la corrosión y permitir la puesta en marcha del motor en cualquier condición climática. Este video les va a mostrar cómo llega el aceite a los distintos componentes del motor. El circuito comienza a través del colector de aceite. El aceite es conducido por una bomba hacia el filtro. El filtro solamente va a dejar pasar a las partículas que no son dañinas para el motor. Son partículas inferiores al micrón. Va a retener las partículas superiores al micrón. Esa acción se la debemos al detergente dispersante que las mantiene finamente divididas. El filtro va a captar partículas metálicas, partículas de carbón, y esta es la acción del filtro al momento de filtrar el lubricante. Al mantener finamente divididas las partículas, y eso gracias al detergente dispersante, hace que la malla del filtro no se obture y dure tanto como dura el aceite. Del filtro, a través de un canal, de una cañería, se dirige a lubricar las distintas partes del motor. Y la primera parte que lubrica son los cojinetes de bancadas. Se utilizan cojinetes lisos y no cojinetes de rodamientos. ¿Por qué? Porque los lisos duran más que los rodamientos. Véase cómo ingresa el aceite al intersticio que hay entre eje y cojinete y véase el contacto metálico que hay
entre estos dos elementos al momento del arranque. A través de un conducto practicado al cigüeñal, el aceite llega a lubricar la interacción que hay entre el muñón y la cabeza de biela. Muchos motores tienen practicados un canal que hace que el aceite llegue al perno del pistón, pero esto no es lo más general de los motores corrientes. En general, el aceite que sobra después de lubricar la cabeza de biela es expulsado con fuerza centrífuga, generando una niebla que lubrica las camisas de cilindros. La acción que tiene el aro rascaaceites es quitar el exceso de aceite y retornarlos a través de un orificio nuevamente al cárter. Los otros dos aros son los que garantizan la presión media efectiva, la compresión, responsable de la generación de potencia. Luego de lubricar los cojinetes de biela, las camisas, el aceite es conducido a través de otro canal para lubricar el árbol de levas. Se lubrican las levas y se lubrican los cojinetes, luego de lo cual lo que sobra pasa a través de un sumidero y vuelve al cárter. La viscosidad es la propiedad clave de los lubricantes. No debe medirse así. Es la resistencia a fluir que tiene un líquido. En las figuras pueden ver el concepto de este parámetro. Hoy la viscosidad se mide con viscosímetros digitales o viscosímetros Rutherford, que consiste en un eje y un cojinete normalizado donde se coloca el aceite cuya viscosidad se desea conocer. La viscosidad es determinable a 40, 100 o 150 grados centígrados. Cuanto mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la resistencia a girar que tenga el motor eléctrico, que registra su amperaje o su consumo en un amperímetro graduado en unidades de viscosidad. Materializado en la vida real, el viscosímetro digital es el que muestra la foto. Hoy son más modernos aún. La clasificación SAE. La clasificación SAE clasifica a los aceites según su viscosidad. Y esta es la clasificación SAE para motores. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, clasifica los aceites en función de su viscosidad. Se agregan 3 nuevos grados, que es 8, 12 y 16, dirigidos a motores de última tecnología para satisfacer sus huelgos de montaje escasos. Se agrega a esta tabla la viscosidad a 150 grados para poner en juego el comportamiento viscosimétrico de los lubricantes a esa temperatura. Cuando crece el grado SAE, crece el tiempo de escurrimiento que tienen los aceites. La parte superior de la tabla indica a los aceites monogrados destinados a soportar muy bajas temperaturas.
Ese comportamiento a baja temperatura está ligado a la fluidez que tiene el aceite al momento del arranque. Tanto mejor cuanto menor sea la temperatura que soporta. Los lubricantes multigrado. Este es un par de ejes cartesianos donde en el eje vertical representamos las viscosidades y en el eje horizontal las temperaturas. Para arriba crece la viscosidad, para la derecha crece la temperatura. Cualquier fluido varía su viscosidad con la temperatura en forma descendente. Esta podría ser la variación de un aceite 15W. Un aceite SAE 40 estará representado por una recta paralela a esta, pero más elevada. Ese es un SAE 40. Si tuviésemos que poner en marcha el motor, el aceite que utilizaríamos, sobre todo si el motor está equipado con turbo, sería la de un 15W. Y la viscosidad que elegiríamos para que el motor se desempeñe a la temperatura de régimen sería la de un SAE 40. Si tuviésemos un aceite que satisfaciera estas dos condiciones, estaríamos solucionando la lubricación de nuestro motor. Afortunadamente ese aceite existe y se llama 15W40. Un 10W40 lo obtenemos trazando la variación de un SAE 10W y trazando efectivamente la variación del 10W40. Asimismo, para un 5W40 trazamos el 5W y a partir de la temperatura de arranque obtenemos el aceite multigrado 5W40. Un ejemplo gráfico del comportamiento de todos los aceites multigrados. Son esferas que caen en el seno de cada uno de estos aceites. Cuanto menor es la pendiente que tiene la variación de viscosidad con la temperatura de un aceite multigrado, mayor es su índice de viscosidad y mayor va a ser el mantenimiento de la viscosidad con la temperatura. Esta es la ficha técnica de un Quartz 9000 sintético que tiene un índice de viscosidad superior a la de un Quartz 5000, como ustedes pueden ver. 136 versus 172 de un aceite sintético. Y aquí pueden ver la clasificación SAE de motor y su interrelación con otras clasificaciones. Veamos las dos últimas. Esta es la clasificación SAE de motor y esta es la clasificación SAE para transmisiones. Solamente es para demostrarles, para que vean que después de un 50 o un 60 de motor, no viene un 90, sino que están prácticamente a la par. La clasificación API permite clasificar las calidades que tienen los lubricantes. La clasificación API categoriza la calidad de los lubricantes a partir de pruebas normalizadas en banco de motores y valores de parámetros del aceite obtenidos en laboratorio. De esta forma se determina el impacto en el motor, desgaste de sus componentes, formación de depósitos y otras agresiones que sufre durante las pruebas.
y también el impacto en el lubricante, aumento de viscosidad, oxidación, formación de hollín, etc. Esos impactos están acotados y permiten caracterizar el comportamiento del lubricante en el cárter y así clasificarlos. Se utilizan bancos de ensayo y se utiliza un laboratorio de ensayo de lubricantes. Y lo más importante, personal con mucha experiencia. Estas son algunas evaluaciones que se realizan durante el ensayo de motores. Depósitos en pistones, corrosión en cojinetes, herrumbre en pernos y vástagos de válvulas, barros en tapas de distribución, obstrucción de colectores. Y esta es la clasificación API, American Petroleum Institute. Clasifica a los aceites en dos grandes grupos: aceites para motores nafteros, identificados con la letra S de spark, chispa, y aceites para motores de encendido por compresión, o vehículos comerciales, con la letra C. Le sigue una letra a uno y a otra clasificación que indica el nivel de performance, cantidad de ensayos cumplidos o cantidad de aditivos utilizados en la formulación. En particular, la clasificación API para motores diésel llega hasta la clasificación CF para vehículos livianos y de ahí en más solo se ocupa de clasificar aceites para diésel pesado. Para diésel livianos es más representativo la adopción de normas ASEA. Si bien se refiere a normas europeas, Argentina y otros países de América la toman como referencia. Por ejemplo, Ford y General Motors se basan en estas normas más que en las API. Y estos son los lubricantes commodities del mercado. Vamos a ver lubricantes sintéticos identificados con el numerito anterior a la W, que puede ser 5 o 0. Los semisintéticos tipificados con lo que llamamos 10W40 y los minerales 15W40 y 20W50. A esto hay que agregarle otro tipo de lubricantes que son dirigidos a los automóviles de alta gama y los que no también, que son los lubricantes low SAP, pero esto va a ser motivo del módulo 2, que invito a que lo vean. Nuestra gama para vehículos livianos, que vamos a ver también en el módulo 2. Esta es nuestra presentación formal de nuestra nueva guía de lubricación, tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados, donde podrán encontrar la indicación de los lubricantes para cada vehículo, ya sea para motor y para caja de velocidades. Es una guía totalmente renovada, muy completa, mejor que la anterior, por supuesto. Pueden bajarla a su celular de Google Play
o de App Store, según el celular que tengan. Y no olviden de enviar sus fotos. Es algo que realmente nos enorgullece. Y no dejen de participar del módulo número 2, como lo había anunciado antes. Y del módulo número 3, dirigido a transmisiones automotrices. Muchas gracias por participar de la Escuela Loop.